quiero empezar un poco contándoles qué es lo que vamos a hacer ahorita, bueno, qué es lo que les voy a platicar y qué vamos a trabajar. Y son dos temas grandes, ¿no? Uno es los elementos del marco legal nacional e internacional que nos invitan a realizar un trabajo con familias, ¿no? Afortunadamente ahorita ya tenemos una ley nacional que pues obliga a los estados a realizar este trabajo de fortalecimiento familiar. Obviamente nosotros en Juconi tenemos una idea de cómo es este trabajo y es lo que queremos compartir, y que es el segundo tema, que son los elementos de teoría y metodología que nos ayudan a entender cómo es la violencia que se vive en las familias y desde ese entendimiento pensar cómo trabajar, ¿no? Y también estas teorías y metodología que nos ayudan a profesionalizar el trabajo, ¿no? Hacer un trabajo que vaya más allá de la buena voluntad, que es importante, pero no es suficiente, ¿no? No es suficiente tener buena intención. También tenemos que tener una forma que esté basada en ciencia para hacer el trabajo, ¿no? Pero siguiendo un poco nuestro enfoque metodológico, bueno, creo que aquí no está ya me pasé. Quiero pedirles, como hicimos ayer, hacer una reunión comunitaria grupal en sus mesas, diciendo, bueno, creo que en sus mesas están sentados y sentadas con personas que conocen, entonces voy a hacer un poco de desorden para entrar en orden, digamos, como lo hizo ayer mi compañero Eric, y pedirles que platiquen tres ideas, pero con personas que no son de su mesa, sino de otras mesas, que son cómo se llaman, cómo se están sintiendo ahorita, y una idea que aprendieron ayer en algún taller o en alguna conversación, no tiene que haber sido con nosotros, una idea que, entonces me llamo Romy, me siento muy contenta, y algo que aprendí ayer es que todas las personas que estamos aquí tenemos la generosidad de dar y también de recibir. Esa es mi reunión. Entonces ahorita les pido que ustedes, entre ustedes, hagan lo mismo que hice yo ahorita, de platicar, pero que se puedan mover, se pueden levantar y pueden acercarse a la mesa de al lado y decir, hola, me llamo. Perfecto. Ya que vamos acabando, nos vamos regresando a nuestros lugares. Lentamente nos vamos incorporando a nuestros lugares. Así que vamos terminando, nos vamos regresando a nuestros lugares, por favor.
No se escucha. Ya que vayamos terminando, nos vamos sentando, por favor. Vamos regresando a nuestros sitios para poder continuar con la conferencia. Parece que hay necesidad de compartir entre todas y todos. Perfecto. ¿Ya estamos listos y listas? Ya podemos regresar a nuestros sitios, por favor. Tal vez las personas que estuvieron en el taller de ayer me pueden ayudar levantando la mano y haciéndonos cargo de nuestro silencio. Levantamos la mano y cada quien nos hacemos cargo de nuestro silencio. Eso, muy bien. Gracias. No se vale decirle al de al lado ya hay que hacer silencio, cada quien nos hacemos cargo. No sé cuál micrófono, este ya es el que estoy usando. Perfecto, creo que sí, es un ambiente muy interesante para poder compartir. Muchas gracias por acercarse, por moverse de su zona de confort, decíamos ayer. Y espero que no haya habido por ahí, lo que aprendí ayer fue reforzar mis conocimientos, que luego es un poco lo que decimos, ¿no? Siempre aprendemos algo nuevo, aunque sea de lo mismo. Siempre hay un enfoque nuevo, siempre hay ideas nuevas, no tanto muchas veces de la persona que platica, sino de estas conversaciones que tenemos entre nosotras y nosotros. Por eso les invito también a aprovechar esos momentos, ¿no? Entonces, les hablaba yo de la cuestión legal, que luego suele ser muy aburrida, pero a mí me gusta hacerla no tan aburrida. Entonces, vamos a hacer un jueguito rapidísimo para también movernos un poquito. Y les voy a hacer unas preguntas. Y las personas que las pueden responder afirmativamente se van a levantar, se van a poner de pie y volver a sentar, ¿sí? Con cada pregunta. Por ejemplo, ¿a quién le gusta su nombre de ustedes? ¿Nos levantamos? Eso. Uy, a todos casi, ¿no? Muy bien, muy bien. Nos volvemos a sentar, es un buen ejercicio. Ayer hice esta pregunta, la voy a volver a hacer. ¿Quién tiene a alguien en su familia que sea muy importante para ustedes? O la persona que tiene a alguien muy importante en su familia, que le haya enseñado algo súper importante, que se levante, por favor. Excelente, muy bien. Nos volvemos a sentar. Esto tiene que ver todo con la cuestión legal, ¿eh? ¿Quién disfrutó mucho en el kinder o en la primaria? ¿Que le gustó la primaria, el kinder, la escuela? Algunos sí, otros no. Tiene que ver con lo legal también. Gracias. Último ya de levantarnos y sentarnos. ¿Quién jugaba en la calle cuando era niño o niña? ¿Con sus amigos? Ok. Bien, ya nos podemos sentar. Bueno, digamos que estas partes de nuestra historia que ahorita yo les obligué a traer a su mente, positivas o negativas, muchas están insertadas en las leyes de protección de niños, niñas y adolescentes como derechos fundamentales. El nombre, por ejemplo, ¿no? Es un derecho, ¿no? El derecho al juego, el derecho a la educación, pero a una educación pues que haga que se puedan levantar de sus sillas los niños de hoy, ¿no? Porque ustedes lamentablemente no pudieron, me imagino por circunstancias que tienen que ver con control, que las escuelas tienen mucho esto, pero la educación es un derecho, el juego es un derecho, ¿no? Y lo curioso es que cuando nosotros éramos niños, nuestros países, muchos no habían todavía ratificado la Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. O sea, la ratificación tiene 25 años, yo soy súper joven, como me ven, tengo 24, ¿no es cierto? Qué lástima que no tengo 24, porque mi cerebro estaría todavía en formación, pero bueno, no es 25, son 29, me confundí, son 29, que tiene la convención y la ratificación, ¿no? Y México creo que la ratificó en el 90, si no estoy mal,
Pero pasaron 25 años, esos son los años de los que quería hablar, para que se creara una ley general de protección de niños, niñas y adolescentes que se creó en el 2014, ¿no? Entonces, esa ley es muy, muy importante, tiene muchos errores o tiene cosas que podemos criticar, etcétera, pero esa ley nos mandata algo que les voy a enseñar ahorita, que es un poco, siempre... Creo que traía una foto de esa diapositiva, no sé qué pasó, pero tiene dos artículos que están relacionados con el tema que estamos hablando ahorita, del derecho de los niños a vivir en familia, y algo que nosotros en Juconi le llamamos parentalidad asistida, que es un poco el justificador de que hay que hacer un trabajo con familias. Muchas veces, John Bowlby, que creó la teoría de apego, dice: si una sociedad valora a sus niños, tiene que valorar a los adultos, ¿no? Tiene que cuidar a sus padres, ¿no? Decía John Bowlby. Y cuando yo uso esa frase, luego me dicen: no, es que es muy vieja, ¿no? Es lo primero que suelo escuchar. O es muy repetida, Juconi siempre habla del apego, y etcétera, ¿no? Sí, o sea, es cierto, pero es cierto lo que dice John Bowlby. O sea, la ley nos dice que es derecho de niños y niñas que sus padres reciban apoyo para poder cuidarlos. Y más las familias que tienen situaciones de vulnerabilidad, como son las familias y niños que nosotros atendemos, como pobreza, marginación, etcétera. Y esos dos artículos les pueden ayudar a ustedes para poder justificar, ¿no? O sea, es que la ley general dice que no solo yo, como sociedad civil, sino que los gobiernos tienen que fortalecer familias para evitar la separación familiar. Esa es una primera parte. Y otra, la siguiente, es realizar todos los esfuerzos. La ley dice, y las leyes que son estatales también tienen estos mismos artículos, a lo mejor el número cambia, pero en sus estados están, que los gobiernos estatales y municipales tienen que hacer todos los esfuerzos para lograr la reintegración familiar en los casos en que haya habido separación. Eso nos dice, o sea, esto no es un asunto como de, pues si los gobiernos quieren o no, lo tienen que hacer en algún momento, ¿no? O sea, en algún momento lo van a tener que empezar a hacer. Y nosotros como sociedad civil somos, pues, las personas más idóneas o las organizaciones más idóneas para poder compartir en nuestros estados a las autoridades la experiencia que tenemos y cómo el camino ya recorrido, ¿no? Porque el gobierno tiene también su camino recorrido, ¿no? Pero muchas veces no está muy relacionado con el fortalecimiento ni con el enfoque en fortalezas hacia las familias, sino más bien es un enfoque de castigo o de, bueno, te voy a retirar al niño, no te voy a, pues tú ya eres criminal. A veces nos han dicho, no, es que Juconi son amigos de los delincuentes, ¿no? O sea, como que hacen operación amistad con familias que han cometido delitos, que sí, la ley también dice que el maltrato infantil es un delito, pero justamente si sabemos que hay un contexto que puede propiciar la violencia, pues qué mejor que incidir ahí para poder apoyar y fortalecer a estas personas. Vamos a ver un poco, ahorita voy a explicarles un poco cómo nosotros trabajamos, que es la parte teórico-metodológica, pero esto creo que es muy relevante para sustentar un poco las decisiones que incluso como organizaciones podemos tomar en términos de fortalecimiento familiar. Aquí tengo un esquema que es un esquema que viene de las directrices que están en los instrumentos iniciales que les enseñé. Creo que este esquema les puede servir mucho porque es un esquema y es el esquema que ahorita el gobierno a través del DIF nacional está intentando retomar para ver cómo hacer una estrategia de cuidados alternativos a nivel nacional, ¿no? Y acá lo que vemos es en esta parte, creo que con este se puede señalar, ¿verdad o no? Ah, perfecto. Bueno, aquí digamos que están los programas que son preventivos, que son los programas en los cuales nosotros trabajamos para fortalecer y todavía no ha habido separación, es decir, los niños no se han salido a calle, no están, están con sus familias, pero hay riesgo, ¿no? O sea, las familias están a punto de separarse. Y ya a partir de aquí entran los cuidados alternativos, que son los cuidados que nosotros brindamos en nuestras casas.
Hay algunos que tenemos casas aquí, casas hogar, otros tenemos centros de día. Los centros de día están más acá. Las casas son, digamos que una opción de cuidado alternativo que en las directrices de la ONU se llama acogimiento residencial, que es una medida de protección temporal, dicen ellos, y dice la ley también. En la ley también está el acogimiento residencial, recientemente el acogimiento familiar, que es algo que la ley ahorita está contemplando, y en las directrices ellos hablan del acogimiento formal, que es a través de las procuradurías, etcétera, pero también hay acogimientos informales, ustedes seguro lo saben y lo tienen como experiencia. A veces hay una madrina, ¿no? Pero que no es en realidad la madrina de los niños, o una tía que tampoco es la tía, pero que se ha hecho cargo de estos niños cuando la familia no ha podido cuidar, etcétera. Ese es un tipo de cuidado familiar o acogimiento familiar informal. Todas estas, si ven acá, están en el ámbito de soluciones temporales. Las soluciones permanentes son estas que están aquí. La adopción es una que recientemente se ha hablado mucho de adopción y nosotros siempre decimos, y lo voy a decir también aquí, que antes de la adopción hay otras opciones, ¿no? Está también la posibilidad de reintegración con familia de origen, y cuando nosotros hablamos de reintegración, hoy no voy a hablar tanto de reintegración, voy a hablar más de esta parte, pero para la reintegración hay un continuum de atención desde aquí hasta aquí, con la familia de la cual se separó el niño, para buscar, dice la ley, hacer todos los esfuerzos para lograr la reunificación de ese niño o niña con su familia de origen. Puede ser extensa o de origen. A lo mejor con la familia de origen no se puede porque la familia de origen fue la que cometió el daño hacia el niño, etcétera, pero siempre hay familia alrededor. Nosotros cuando también, es una invitación que les quiero hacer, si alguien les dice es que no hay familia, porque qué sé yo, vienen de Honduras y la familia ya se quedó, o no hay familia porque, qué sé yo, hay muchas formas de justificar que no hay familia. Siempre hay familia, aunque sea en la mente de ese niño o niña. Entonces, el enfoque en la familia es un enfoque central, ¿no? Cuando les pregunté a ustedes, ¿quién tiene a alguien importante en su familia? Ayer todos se levantaron y hoy casi todos, ¿no? Tenemos a alguien, ¿no? La familia es crucial, es central en el desarrollo de niños y niñas, y hoy en día todos coincidimos en que el modelo residencial no es el modelo adecuado para cuidar a los niños, ¿no? Sí es una medida de protección necesaria en algunos casos, pero no es una solución, no puede ser la solución permanente para ese niño o niña, ¿no? Entonces, no sé si aquí hay micrófonos que tienen nuestros voluntarios y voluntarias, si hay algo que quieran comentar o preguntar a este respecto, alguna duda que tengan. Allá hay una persona. ¿Podrías levantar tu mano otra vez? Sí, gracias. Hola, muy buenos días a todas y todos. Soy Paola del CIAP Cancún. Y Buenos yo días. quisiera que nos pudieras como detallar un poco más sobre el concepto familia, porque a veces se piensa que solo es papá, mamá, Así y es. hay un montón de formas de familias, y creo que también es importante que las organizaciones vayamos teniendo esa reflexión, por ejemplo, de las familias compuestas o de comunidad LGBT, que a veces son invisibilizadas, pero que Así también es. forman una parte importante para niñas y niños. Sí, estás tocando en un punto central. Porque no hay hay una definición de familia que podemos tener de este lado, organización Juconi, por ejemplo, pero la propia familia tiene su definición de familia también. Entonces, en el trabajo con la familia, con la persona, individuo o grupo, por decirlo, estas dos definiciones se encuentran, ¿no? Por ejemplo, nosotros definimos familia como uno o más adultos protectores, que ofrecen un ambiente de desarrollo para niños y niñas, ¿no? Nosotros siempre pensamos que en la familia hay un adulto, al menos, ¿no? Pero sabemos que un adolescente puede considerar a su familia los jóvenes con los cuales está viviendo en la calle, por ejemplo, y lo entendemos, no es que vamos a decirle, a ver, esto no es familia, a ver, vente, esto es familia, ¿no? Pero nosotros apuntamos, obviamente, a una visión, y la visión está acá, y
pues hay caminos para llegar a esa visión y no necesariamente todos los niños tienen que llegar a esta visión que nosotros tenemos, pero sí manejamos esa definición, ¿no? En el caso de cualquier otra comunidad, ya sea de adolescentes, jóvenes, etcétera, más bien nosotros apelamos a lo que la persona considera su familia, su espacio de protección, y lo que intentamos como organización es también fortalecer ese ambiente, ¿no? Fortalecer el cuidado y protección, fortalecer las habilidades de esos grupos, ¿no? Pero digamos que es un poco ese encuentro de dos mundos el que puede hacer a las definiciones de familia, más allá que de tipos de familia, ¿no? Mamá, papá, hijos, o dos mamás, dos papás. Más allá de eso es el ambiente que las personas generamos en esa interacción o en esa convivencia, ¿no? No sé si hay algún otro comentario, pregunta al respecto. Esto es muy importante, ¿sí? Ahí ¿tú querías decir algo? Sí. Aquí hay alguien y también, ¿cómo te llamas? Rafael. Gracias. Bueno, mi pregunta va un poco en función, precisamente cuando hay una intervención, especialmente cuando hay la comisión de algún delito de abuso, por ejemplo, de maltrato contra algún niño, ¿cuál es el nivel de definición en la ley, en los códigos, etcétera, sobre las decisiones que se toman con respecto a un niño? Por ejemplo, en las alternativas que existen para que sea destinado al cuidado informal con alguna familia o alguna otra persona, o para que quede al cuidado del DIF, etcétera, porque muchas veces hay una confusión entre la facultad y el mandato que la ley otorga a ciertas autoridades para tomar ciertas decisiones, claro, y que en la práctica muchas veces termina, por ejemplo, en casos como aquel viejo famoso de Casitas del Sur, que niños de pronto pues sí, nadie sabía dónde habían quedado y no hay claridad, sobre todo porque a veces, por ejemplo, cuando el DIF tiene un niño en una situación, por poner un ejemplo, el DIF, ¿no? en esta situación, no hay como los mecanismos para saber cuál es la mejor decisión para el niño. A lo mejor no existe esa tía, esa madrina, esa persona, y entonces tiene que ir, pero a lo mejor sí existe, pero no hay una obligación de buscar todos los mecanismos antes de llegar a la institucionalización. ¿Cuál es el estatus en términos legales para todo este tracto legal que tiene que suceder? Sabemos siempre que la ley es esto, es como la visión, la ley es esto, ¿no? Y estamos aquí, ¿no? Y hay un camino que hay que recorrer para poder llegar a lograr a la implementación plena, por decirlo, ¿no? O sea, yo te voy a decir lo que yo como sociedad civil he experimentado, no estoy en el gobierno y eso, pero tengo algo de conocimiento también por nuestra propia práctica, y lo que pasa es que en cada estado también se interpreta cómo se va a implementar, como ellos consideran, ¿no? Con la formación que tiene el procurador y la gente del procurador, pero además no es solamente esa interpretación, sino también los equipos reales con los que ellos cuentan, porque la verdad verdadera es que para hacer esta parte, por ejemplo, ellos ahorita están en una etapa los nuevos que entraron, en una etapa de diagnóstico de ver cuántos niños hay. A mí eso me parece sorprendente, llegan y no hay ningún expediente, hay niños que pueden estar volando en el limbo de que ya tenían convivencia para adopción, lo voy a decir así, ya tenían convivencia y pues ya no está, ya todos sus papeles de nuevo los tiene que hacer la familia, cuando ya el niño ya está teniendo convivencia e incluso puede haber un riesgo de daño hacia ese niño si es que lo retiran de la familia, ¿no? Y hay casos en que ha pasado eso. Entonces, ese es el nivel de implementación, o sea, cada quien lo implementa, es el nivel que ustedes ven con los niños que ustedes atienden, ¿no? Es por eso que yo digo que, bueno, quieren hacer desinstitucionalización, que es necesaria en muchos casos porque hay mega instituciones, pero también hay que ver cómo paulatinamente se puede ir haciendo esto, que no se cause daño, que no se cause daño, ¿no? A niños y niñas, y no es como está en el esquema, ¿no? Es algo que depende mucho de los equipos y de la visión que tenga la Procuraduría. No sé si se responde, pero hay otras manos que quieren decir, creo, algo al respecto. Sí. Sí, yo creo que es muy importante entender que legalmente tenemos un instrumento que, aunque no se aplique, se tendría que estar pugnando para que se haga. Así es. Que es la determinación del interés superior. Así como es. Norma de procedimiento. Está establecida la norma de procedimiento y además una parte muy importante de ese procedimiento de determinación de interés superior tiene que ver con tomar en cuenta la voz de niñas, niños, adolescentes
y de expertos que pueden ayudar justamente a la autoridad a definir cuál es el camino para la restitución de los derechos de niñas, niños, adolescentes. Sí, lo que suele pasar, nada más para abonar al punto, es que el interés superior se entiende, pues cada quien como… Pero ese es lo que suele pasar, no estoy diciendo que sea correcto, estoy diciendo que la interpretación es, a veces los jueces o incluso los jueces en lo familiar dicen, pues yo estoy bajo el interés superior del niño, este niño tiene que estar en tal lugar, ¿no? Pero tú puedes demostrar justamente que no se está siguiendo la norma de procedimiento y Así que es. el procedimiento no es discrecional, que tiene una serie de pasos que en la medida en la que las organizaciones y las personas que estamos dedicadas a estos temas lo conocemos, podemos justamente hacer la presión necesaria para que se siga esa norma de procedimiento. Así es. A lo que voy es que es casuístico, es caso por caso hacer lo que tú estás diciendo, ¿no? No es algo, tú preguntabas cómo es, o sea, esto a qué nivel se está implementando, caso por caso. Tienes que ir en el caso específico, porque hay un juez específico que toma decisiones de cierta forma, en este caso, y con este otro hay otro juez que lo toma diferente. Entonces, con cada juez tienes que ir a hacer esto que está comentando la compañera de convencimiento y de, ¿no? Y no siempre se judicializan estas decisiones, además, ¿no? O sea, muchas veces Así directamente es. el Ministerio Público toma la determinación de determinar cuál va a ser el destino del niño. Entonces, no hay mucha claridad en ese sentido, ¿no? Y eso justamente va en perjuicio del interés superior de la niñez. Totalmente, porque muchas veces las decisiones de separación familiar son con base en cómo se ve la casa, por ejemplo. O sea, nosotros cuando trabajamos con el DIF, bueno, estamos trabajando con muchos DIF, pero recuerdo mucho unos trabajadores sociales que decían, es que nosotros pues vimos que cocinaban brasero, la casa era de desechos, o sea, de material, entonces pues esa fue nuestra decisión, pero no había ninguna referencia acerca de cómo la abuela cuidaba, que la abuela llevaba a los niños a la escuela a pesar de que la casa era de… Cosas así, ¿no? Ayer estábamos hablando de las fortalezas, por eso el enfoque en fortalezas es tan importante, porque permite ampliar la luz, decía Eric ayer, mirar hacia nosotros y ayudarnos a ver qué es lo que no estamos visibilizando, qué es lo que no estamos viendo, para poder realmente poner luz en el interés superior y no en el interés del superior, que a veces es un poco así, ¿no? Sí. ¿Algún otro comentario? Último y ya continuamos. Sí. Perdón. Yo tengo una duda. En las directrices, bueno, que habla del acogimiento informal y que sabemos que en México existe, incluso hay documentos de RELAP donde se habla de esto, en la ley general no está especificado, no está nombrado como tal. Sí, el informal no. Ajá, el informal no. Sí. Entonces, ¿cómo lo meten ustedes, ya que en la ley general no está, aunque en las directrices sí? ¿Y cómo lo están viendo ustedes? Lo que pasa es que ahorita en realidad el acogimiento no se está implementando. O sea, más allá de lo formal o lo informal, es una medida que tuvo ciertas posibilidades en el sexenio anterior y también decayó justamente por lo que preguntaba la compañera, que no recuerdo ahorita tu nombre, del tipo de familias. Se habían presentado familias LGBTI y había como una cuestión ahí de enfoque de la Procuraduría, etcétera. Entonces también se tomó la decisión de no continuar con el programa por estas divergencias que tenían en qué tipo de familias tendrían que ser, y en eso se quedaron, ¿no? En otros estados sí se está implementando, sobre todo al norte, como casos muy pilotos, ¿no? 5 niños y ver cómo funciona, etcétera. En el DIF de la Ciudad de México también se empezó un poco y se empezó incluso reintegración familiar, pero todavía no es algo que ya se puede implementar porque no se tiene realmente como el equipo para hacerlo. O sea, la gente que lo va a hacer no están estableciendo un equipo ni diciendo ya vamos a empezar con el programa ahorita. Entonces, más allá de lo informal o formal, realmente no hay un acuerdo sobre si se va a empezar a hacer o no, ¿no? A nivel federal, hay estados que sí tienen algunos pilotos, ¿no? Entonces, primero se va a tener que ver, que se entienda, que la gente que está ahorita en DIF entienda qué es esto, que les va a llevar su tiempo, y ya después un poco seguramente van a tener algunos casos, etcétera, para probar los equipos de personas que tienen y ya después empezar. Por eso les digo que sociedad civil tenemos ahí una labor importante
como decías, también de empujar no solo a nivel legal, pero también a nivel como de implementación de estos procesos, ¿no? De, oigan, es importante trabajar con las familias, nosotros estamos en eso, ¿no? Esto es muy importante. Prevenir la separación, hacer algo con las familias antes de que los niños se salgan de sus casas, ¿no? Y bueno, quiero contarles un poco, no sé qué pasó con mi presentación, algo ocurrió que no está todo lo que tiene que estar, pero aquí en teoría hay un círculo, que son flechas que giran, aquí hay otro y aquí hay otro, pero al mismo tiempo esos tres elementos están unidos en una espiral, y les voy a explicar. Es como nosotros entendemos la violencia entre las familias, ¿no? Primero hablamos de lo legal, ahorita vamos a entrar un poco como con unos lentes. Yo les voy a prestar estos para que lo vean. No quiere decir que así lo tienen que ver ustedes, porque sé que se habló mucho de Juconi y de repente tenemos así una tipo juconicemos el mundo, y también no, o sea, cada quien puede verlo como es más relevante para sí, pero creo que es nuestra responsabilidad compartirles. Y bueno, nosotros entendemos que el ciclo de la violencia se da en las relaciones de apego inicialmente, para pensar en una explicación primero pedagógica y lineal, y después vamos a juntar los procesos, ¿no? El apego es una relación necesaria para la supervivencia, nosotros decimos, o los psicólogos así lo nombran. Ah, ahí ya está, excelente. Bueno, aquí ven ay, perdón, me emocioné ya. Bueno, estos son los círculos, ¿no? Los ciclos, digamos. Pero los ciclos están al mismo tiempo en la realidad, ¿no? Esto está separado ahorita para que lo podamos platicar. Entonces les decía que las relaciones de apego son necesarias para la supervivencia. O sea, nace un bebé, tiene un cuidador o cuidadora que lo acoge y lo protege, porque el bebé solo no puede, se muere, ¿no? En estas familias que nosotros atendemos en Juconi, nace un bebé, la mamá tiene 14 años, el papá por ahí 17, miran al bebé, el bebé llora, no sé qué hacer con él, lo zarandeo, se lo doy a mi mamá para que lo cuide, no puedo cuidar, porque yo misma, como mamá de 14 años, también cuando fui niña, no recibí ese cuidado, ¿no? Entonces no sé cómo hacerlo. No sé cómo cuidar a un bebé. Mismo personas que hemos sido cuidadas, no me dejarán mentir las mamás y papás, que es difícil, ¿no? Es difícil el primer tiempo del bebé, yo le llamo así, el primer tiempo del bebé, que son los primeros 3 meses que sientes que te vas a morir, ¿no? Porque no duermes, porque, etcétera, y en ese tiempo tienes que cuidar, tienes que brindar apego, interacciones en sintonía, Estas personas que han vivido violencia en su vida no pueden brindar ese cuidado, no saben cómo hacerlo. Lo que dan es violencia. Entonces, este niño, este bebé crece y su comportamiento se ve afectado por esas interacciones. Ahorita vamos a ver por qué en un videito. Enseguida le voy a pedir al compañero que ponga el primer video, pero termino mi idea y ya. Entonces, ese niño es el típico niño que va a la escuela y está en este salón de las escuelas primarias públicas de 60 niños, 50 niños, y es el niño que la maestra ya quiere, ¿qué? Expulsar, sacar, estoy harta de este niño, sáquenmelo si él no estuviera, cuando él no viene, soy feliz, etcétera, ¿no? Es el niño que llega y empieza a hacer desorden porque no puede estar en un ambiente tranquilo. ¿Por qué? Porque su ambiente natural no es un ambiente de estar sentado, es un ambiente de sombrerazos, gritos, estrés, ¿no? Entonces, ese comportamiento lo lleva a la exclusión. Él se empieza a comportar así en la escuela y ya es el niño que es etiquetado, ¿no? El hiperactivo, que luego decimos, ¿no? El violento, el que tiene negativismo desafiante, etcétera. Cualquier diagnóstico que le podamos poner le cabe y es expulsable de la escuela, ¿no? A nosotros nos llegan cuando están a punto de salir de la escuela. La maestra, si no va a Juconi, yo a ya lo saco porque ya, pues ya me está dando mucho problema, y se junta con otros y hacen problema, etcétera. Entonces, ¿qué hace este niño? Nuestra naturaleza es asociarnos con otros porque el apego es algo necesario para la supervivencia durante toda la vida, de la cuna a la tumba. Entonces me junto con ¿quiénes? Pues ahí bajo el puente con otras personas que también han vivido un ciclo similar a ¿no? Violencia, exclusión, y si quieren podemos poner un ciclo alrededor de estas familias, el ciclo social de exclusión también, ¿no? Donde las familias que son pobres, pues ellos
son pobres porque quieren, ¿no? No son pobres porque hay un sistema que permite la pobreza, la exclusión, etcétera. Entonces, están amarrados un poquito aquí de asociarse. Ya en la comunidad ya no le aceptan, en el centro comunitario tampoco, en la escuela tampoco, pues sus resultados en la vida de este niño o niña que no puede ir a la escuela, que ya no va a poder entrar al centro comunitario, que en ningún sitio va a caber, son negativos, en el sentido más social del asunto, más regulado del asunto, no van a poder caber en ningún sitio como socialmente aceptado. Tienen que caber en dónde, con la delincuencia organizada seguramente, con grupos de pandillas, etcétera, ¿no? Y ese ciclo se vuelve a repetir cuando se casan, se juntan, etcétera, tienen hijos y otra vez el mismo ciclo, porque no hay pues alguna intervención que corte. O sea, cuando llegamos nosotros, en teoría, ¿no? Con nuestras intervenciones, hacemos un corte en este ciclo. Nosotros pensamos que para romper de forma sustentable este ciclo se requieren estas dos cosas súper importantes, que es un enfoque terapéutico, pero cuando nosotros decimos terapéutico no nos referimos a la terapia de 45 minutos con un psicólogo o terapeuta, sino a un ambiente y relaciones dentro de ese ambiente que propicien la sanación de las personas. Y ese ambiente es modelar para ellas, para estas personas, un apego seguro. Por eso yo les decía ayer la gente que estuvo en mi taller, que si nosotros internamente en nuestra organización no vivimos estos valores y no los vivimos entre nosotros, ¿cómo le vamos a modelar a un niño, una familia, un apego seguro? Si yo no tengo relaciones seguras y en la organización hay que hacer un proceso paralelo, para nosotros pensamos que es así, que organizacionalmente trabajar estos valores, creer en ellos, y también ahí ya le puedo pedir a un educador que vaya y viva un apego seguro con la familia, que es tener constancia, predictibilidad, como una mamá, ¿no? Cuando un bebé llora, ¿qué hacen las mamás? Voy a ver qué le pasa. Y lloró en 5 segundos, voy a ver qué pasa. Y volvió a llorar y voy a ver, así estoy, de manera permanente. Eso se vuelve constante, hasta que el niño dice, esta señora, cuando yo lloro, viene, me va a ayudar, ¿no? Estas familias es así también. Si nosotros tenemos que ser constantes, predecibles, consistentes, para que las personas sientan que sí somos relevantes, que sí somos una organización que pues va a estar ahí, ¿no? Muchas veces no es posible, no estoy diciendo que, estoy hablando como de la visión, ¿no? Y tenemos siempre que hacer pasos, o sea, tampoco decimos que Juconi ya estamos ahí, lo que decimos es que aspiramos a esto, ¿no? A vivir verdaderamente estos valores. Y sé que hay retos económicos, todo eso que están pensando ahorita lo sé, nosotros también los vivimos, solamente que creo que es súper importante para las organizaciones tener un lenguaje y una visión conjunta, más allá de que lo podamos lograr hoy o mañana. Si este es nuestro enfoque, hacia allá vamos, y hay personas que van a caber ahí, y hay otras personas que no van a caber, pero si no tenemos el enfoque, cualquiera va a venir y va a decir, no, es que yo soy cognitivo-conductual, pues eso haz, ¿no? Es que yo soy psicoanalista, pues haz psicoanálisis. Es que yo soy el de la mañana y en la mañana aquí hacemos así. En la tarde, pues ya es otras reglas, ¿no? Y entonces los niños, ¿cómo van a vivir predictibilidad en nuestras casas, en nuestros centros de transición o como se llamen, si es que cambian las personas y cambia todo? Es muy difícil, la mente necesita, decíamos ayer, orden, y es el cambio brusco no le gusta al cerebro, ¿no? Quiero enseñarles ahorita un video, el 1, por favor, un poco del impacto que tiene que ver con esto, de las interacciones tempranas, y platicamos ahorita. A child's experiences during the earliest years of life have a lasting impact on the architecture of the developing brain. Genes provide the basic blueprint, but experiences shape the process that determines whether a child's brain will provide a strong or weak foundation for all future learning, behavior, and health. During this important period of brain development, billions of brain cells called neurons send electrical signals to communicate with each other.
These connections form circuits that become the basic foundation of brain architecture. Circuits and connections proliferate at a rapid pace and are reinforced through repeated use. Our experiences and environment dictate which circuits and connections get more use. Connections that are used more grow stronger and more permanent. Meanwhile, connections that are used less fade away through a normal process called pruning. Well-used circuits create lightning-fast pathways for neural signals to travel across regions of the brain. Simple circuits form first, providing a foundation for more complex circuits to build on later. Through this process, neurons form strong circuits and connections for emotions, motor skills, behavioral control, logic, language, and memory during the early critical period of development. With repeated use, these circuits become more efficient and connect to other areas of the brain more rapidly. While they originate in specific areas of the brain, the circuits are interconnected. You can't have one type of skill without the others to support it. Like building a house, everything is connected, and what comes first forms a foundation for all that comes later. Centro de Desarrollo de Harvard, ustedes lo pueden buscar con los videos, hay muchos que ya están en español, pero ahorita les quiero pedir que en su mesa rapidísimo reflexionen una pregunta que les voy a hacer con respecto a este video, que es un poco, o sea, de lo que vimos aquí, hemos hablado hasta ahorita, ¿qué implicaciones tiene esta información con el trabajo que ustedes hacen? ¿En qué impacta o qué les hace reflexionar sobre el trabajo que ustedes hacen estas ideas? Entre ustedes, 2 minutos y vamos a escuchar 2 ideas para seguir, por favor. Necesito que me ayuden con el tiempo. Oye, sí, gracias, ¿me podrás traer mi cel para que vean la hora? Porque no estoy pudiendo calcular bien. Creo que está en mi bolsa. Ah, sí, perdón. Perdóname. Perdón. Quiero ver la hora. Voy a traer para ver la hora.
Entonces, sé que hay mucho que discutir y platicar, pero esto es solamente para que tengan ese pequeño espacio de algunas ideas y ya después en el break discutimos. Ahora les pido regresar para acá. Sí, sé que es difícil. Compañeros, compañeras, colegas, regresamos por favor. Quiero escuchar 2 ideas, nada más 2 ideas de las que discutimos aquí, para nutrir, no sé quién quiera compartir algo que han hablado de lo que implica esta información para su trabajo. Levanto la mano porque todavía escucho que están discutiendo. Para ver si podemos regresar. Eso, perfecto. Espérame tantito, porque hay personas allá a mi izquierda que están platicando. Si pueden regresar para escuchar un poco las ideas breves que compartieron 2 equipos. Sí. Hola, buenos días. Bueno, estábamos así, fue muy corto el tiempo, ¿no? Pero pues en un inicio, la primera idea que surgió es que es muy difícil, ¿no? De repente, sí, como que decir, bueno, ok, ya conozco esto, ya sé que en la primera infancia se formó esto, ya sé que el entorno, ya sé que la familia y ya sé que todo esto, pero cómo la dificultad que podemos encontrar en cada una de nuestras organizaciones para como que aterrizarlo y ponerlo en la práctica, ¿no? Y como que adecuarlo también a lo que ya hacemos, ¿no? Porque exactamente. Surgía la idea, bueno, pues vamos entonces, ya no vamos a trabajar con los adolescentes, vamos a trabajar con los niños, ¿no? Pero pues sería como que cambiar todo lo que tú ya haces y esa no es la intención, sí, no, concluimos, ¿no? Y no es la invitación tampoco esa de esto, ¿eh? No es la invitación pensar que tenemos que cambiar. Al final eso concluimos y es parte de, pero cómo teniendo este conocimiento, entonces ya podemos no exigirnos, sino como que entrar en ese estado de frustración de decir, es que no cambia rápido y ya llevo 3 meses trabajando, y bueno, ¿qué edad tiene? ¿Qué tanto ha vivido? Y entonces eso sí nos alienta a decir, bueno, entonces no es que estemos haciendo malas cosas, sino que debemos de tener un poco más de perseverancia en todo lo que estemos haciendo e ir haciendo adecuaciones de acuerdo a lo que hoy ya conocemos. Así es, y al mismo tiempo que vemos que en la primera infancia es un momento de oportunidad, recordemos que la adolescencia es otro momento de oportunidad también. En ese momento, en la adolescencia, el cerebro está creciendo. Ahorita no tengo ningún video de adolescentes porque es más dramático siempre en el primer momento el cimiento, pero también la adolescencia es una ventana de oportunidad, que es algo que nosotros, todas las organizaciones tenemos de trabajo, ¿no? Entonces no es que tienes que dejar de trabajar con adolescentes o dejar de hacer tal o cual, sino más bien con esta información también tomar esto que tú decías que me parece importante. Luego a todos nos piden siempre que en 3 meses ya todo se solucione, que la familia ya se gradúe, que el niño también, que no... O sea, esto es un ciclo que pasó un proceso, ¿no? La familia pasó un proceso para llegar a vivir esas situaciones y también son ciclos muchas veces intergeneracionales, es decir, varias generaciones atrás traen el mismo tipo de educación, ¿no? Entonces es como querer que en esta generación se rompa, sí se puede, pero lleva tiempo. Decíamos ayer, cuanto más proceso haya tenido con violencia una persona, más tiempo va a llevar su recuperación. ¿Quiere alguien más dar un comentario? Estoy escuchando que hay conversaciones. Sé que esto mueve mucho porque estamos pensando en nuestras organizaciones y nuestra práctica y genera también ansiedad, ¿no? Pero es importante poner sobre la mesa que cuanto más sistémico sea el proceso, más impactante va a ser. No estoy diciendo que tengamos que dejar lo que hacemos, pero sí considerar que la relevancia de esto, ¿no? Del trabajo con el sistema familiar. ¿Una idea más? Sí. Bueno, buenos días. Nosotros concluíamos aquí en la mesa la importancia de generar relaciones seguras o apegos seguros también como institución, porque claro, vemos la importancia que tiene en las familias
pero a veces nosotros no tenemos esa congruencia en la institución, ¿no? Sí. Y no logramos hacer esas relaciones seguras con los niños o con las niñas o los adolescentes con los que trabajemos. Entonces veíamos la importancia de esta congruencia entre nosotros también, el mismo personal, los mismos educadores, llevar como este enfoque que tú nos decías, para también modelarlo a la familia y lograr que las familias logren esas relaciones seguras y así poder prevenir una separación. Sí, eso incluye valorar las personas que tenemos en nuestros equipos, que muchas veces, les decía yo ayer, que las evaluaciones que se hacen a las personas, a los líderes y eso, siempre es el reconocimiento al desempeño, es algo que la gente siempre buscamos, ¿no? Y el reconocimiento al desempeño es esa valoración de tus fortalezas, ¿no? Como trabajador, como persona que estás trabajando con estas familias, al mismo tiempo que puedes reconocer también las cosas que necesitas mejorar. Las fortalezas no es decir que, decíamos ayer, todo lo bello y lo bueno, sino está esto que funciona y también hay cosas que hay que mejorar, ¿no? Ambas cosas presentes. Y es lo que pasa también en el proceso paralelo con las familias. Entonces, este es el ciclo, ¿no?, que les decía. Cuando no hay una intervención, cuando no llegamos, estos niños que vienen de estas familias con mucha violencia, ejercen su violencia hacia otros, sale hacia algún sitio, ¿no? Y después se convierten, si no hay intervención, en jóvenes muy enojados, muy frustrados, que llevan su violencia hacia la sociedad, asociándose con comunidades violentas, etcétera. Y si no hay intervención, pues son adultos furiosos que siguen ejerciendo su violencia hacia otros que son más débiles, niñas, niños, hombres, mujeres, y se vuelve a repetir el ciclo generación tras generación. Es decir, nosotros llegamos, nuestras intervenciones llegan a veces aquí, ¿no?, con los niños, a veces aquí, no importa. La cosa es intentar hacer este corte en los ciclos de violencia, entendiendo cómo se da el ciclo, entendiendo que si no hay una intervención, pues eso se va a repetir, no se va. Con decirle a una persona, tú puedes, crece, etcétera, no es suficiente, pues, o sea, decirle tú puedes a alguien no es suficiente, tiene que haber una intervención. Por eso decíamos lo de la profesionalización, ¿no? Y quiero contarles un poco el caso de Lorena. Lorena es, por eso les decía que iba a hablar de nuestro programa más preventivo, porque nosotros tenemos un centro cerca de la central de camiones de Puebla, en el cual trabajamos con familias y tenemos como servicios integrales para niños de primera infancia, para los adolescentes, etcétera. Y Lorena es pues una de las participantes de los programas, más bien fue de los programas para jóvenes, ¿no? Sin embargo, ella ingresa a Juconi cuando ya tenía 10 años. Ahorita ella ya tiene, si mal no estoy, 23 años. Déjenme ver mi copiatín, como se dice en mi tierra, que es el famoso acordeón. Entonces ella, cuando ellos ingresan, su papá tenía, José, 34 y su mamá 25. Y su hermanito Juan y Toño, ¿no? Esta era la familia en ese momento. Y ellos trabajaban vendiendo tortillas ahí justamente en la zona del mercado. Pero el papá, pues, era alcohólico, violentaba tremendamente a María frente a los niños, ¿no? Y también a los niños. Entonces, y María a los niños. Nosotros, bueno, hay instrumentos que usamos que diferencian violencia extrema con violencia moderada, etcétera, ¿no? No importa, pero el tipo de experiencias adversas que estos niños habían vivido, pensando en la primera infancia, hasta el momento que ellos llegan con nosotros, pues habían sido desde golpes, encierros, por ejemplo, ver a su padre golpear a su madre frente a ellos, querer defenderla, salir golpeados, ver a su papá alcoholizado, etcétera, ¿no? Ese tipo de violencia. Entonces, llegan a nosotros por Juan, que ya está por ser expulsado de la escuela, ¿no? La maestra, hay escuelas que están en la zona del mercado, nos habla y nos dice lo que les dije, este niño ya no puede estar con nosotros, lo vamos a expulsar si es que no tienen un programa familiar, un fortalecimiento o algo, que ya nos conocen. Entonces empezamos a trabajar con toda la familia. Pero pensando un poco en las experiencias adversas que les dije, hay un estudio que vivieron estos niños, que es muy, lo conocen, ¿verdad? El estudio ACE,
es muy popular, se viene realizando desde ya hace varios años. El primero se hizo con estas 17,000 personas, ¿no? Lo hizo una empresa de seguro médico para ver a quiénes podían darse, como que qué personas era perfil para brindar seguro de gastos médicos mayores, etcétera, qué perfil no, etcétera. Pero encontraron cosas interesantes. Esto que está aquí es reciente, o sea, si ustedes entran en la página del estudio es que se sigue haciendo, ahora ya no con esa misma intención de los inicios. Hay estos porcentajes, 62% de los adultos en el de 2018 tuvo alguna experiencia adversa. Son 9 las experiencias adversas que se le pregunta a la persona, ¿has vivido esto? Y entre esas están estas que les dije, que son ser golpeados, encerrados para ser castigados, ver al padre golpear, ver al padre alcoholizado, esos ya son 4, ¿no? Abuso sexual, hay otros más, ¿no? Lo importante está en que dicen que hay correlación entre tener solo uno de estos en tu experiencia con el alcoholismo, la drogadicción, la violencia, si no hay intervención. O sea, no quiero ser desesperanzadora, es importante decir, cuando no hay intervención y hemos vivido experiencias adversas en la infancia, eso tiene consecuencias. No puede pasarse sin consecuencias, ¿no? Hay consecuencias de la violencia físicas, mentales, en la salud de las personas. Las personas si no tienen intervención y han vivido experiencias adversas en su infancia, pueden, hasta muerte temprana tienen. Incluso lo hemos visto con nuestra población, cuando llegamos ya con un joven de 17 años nos llega, muchas veces 18 o 20, a veces no podemos trabajar tanto tiempo con él y hemos sabido de nuestras poblaciones jóvenes que mueren muy temprano, ¿no? Por diferentes cuestiones, puede haber sido por riñas, o por cuestiones violentas, o también por cuestiones de salud, del corazón, etcétera. Cuantas más experiencias adversas hemos tenido, más posibilidades tenemos de desarrollar diferentes problemas. Entre ellos está, por ejemplo, problemas de aprendizaje. Por eso es que nuestros niños, nosotros queremos, ¿no?, que ya se vaya a la escuela. Tenemos un programa espectacular de escolarización, que regresen a la escuela, sí. Pero estos niños si estuvieron no escolarizados 5, 6 años, 3 años, es lo que decías tú, ¿cómo te llamas? Romy, yo también me llamo Romy, qué casualidad. Requiere tiempo, ¿no? Requiere tiempo para que ese niño vuelva a creer en sus habilidades de que sí puede aprender, de que no lo van a expulsar, de que no tiene esa etiqueta, de que etcétera. Todo eso implica nuestra intervención, no es solamente llevarlo a la escuela y después si no se adapta, ay, es que ellos son pobres porque quieren. A ver, pero y el estudio ACE nos dice, y Harvard nos dice que la violencia causa impacto. Entonces, si la violencia causa impacto, tenemos que pensar nuestras intervenciones desde ahí, desde que llevan tiempo. Y eso está vinculado con el recurso también. Me decían ayer, ¿y cómo lo hacemos para que entiendan las financiadoras que nuestro programa no se acaba en un año, ¿no? Pues es eso, un poco la diversificación, es un poco la capacitación también, ¿verdad? Para los donantes, para la gente, que sepamos estos datos que son científicos, no es un invento de Juconi, es algo real, es algo que justamente por eso las leyes han cambiado, porque la ciencia ha informado la urgencia de la desinstitucionalización, del trabajo de prevención de la violencia, ¿no? Entonces, estamos hablando de esto, ¿no? De que cambian los circuitos, o sea, las neuronas, veíamos en el video, pues cambian, ¿no? O sea, se dañan. Las conexiones, el cerebro existe, o sea, a mí me decía una maestra, yo soy psicóloga social, ¿no? Entonces, siempre yo me resistía mucho a las neurociencias cuando entré a Juconi. Entonces me decían, no, pero a ver, sí, todo lo social que tú quieras, pero el cerebro está ahí en tu cabeza. El cerebro existe y ha tenido un impacto, no somos solo mente, somos mente y cuerpo, que está ligado. Entonces tenemos que pensar que cuando hay un daño, tenemos que en correspondencia entender que para que haya recuperación, vamos a tener que tener esfuerzo y tiempo, ¿no? Ay, perdón. Entonces, ¿qué nosotros proponemos para esto? Pues estas experiencias, estos elementos. Sí, la terapia individual, la terapia familiar son importantes, ¿no? Pero son 50 minutos de cada una a la semana. Después hay otras cosas, la escuela, el trabajo.
desarrollarme socialmente, aprender cómo lidiar con otros chicos, aprender cómo tener amigos, cómo creer en mí mismo, ¿no? Cómo poder decir, sí, abusó de mí mi papá, sí, o me pegaba mi mamá, o viví estas cosas y lo estoy entendiendo de esta manera y yo quiero hacer de mi vida, mi futuro yo lo veo así, lo que le llamamos plan de vida, ¿no? Mi plan de vida es esto, pero para llegar al plan de vida, pues todos estos, ¿no? Hay que pensar en apoyar como la recuperación de estas personas y el entender la comprensión de su historia de vida para que se empiece a ordenar en su cabeza esa experiencia y eso no nuble sus posibilidades de mirar a un futuro, ¿no? Entonces, acá está Lorena, ¿no? Vemos otra vez el elemento religioso que decía Eric ayer y la familia compartiendo con la educadora. Vemos el trabajo dentro de la casa, ¿no? La terapia individual del tiempo especial y otras actividades que son retadoras, que te hacen juntarte con otros y pensar, bueno, yo lo puedo hacer, me van a ayudar. No sé si ven que ahí hay un educador, que creo que la mano de el educador es ese que está allá y esa es su mano, ¿no? Alguien te ayuda para que veas tus fortalezas. No es que vamos a empujar a esta niña con la cuerda y así va a aprender. Experiencias fuertes, no. Experiencias de proceso. Experiencias fuertes ya las tuvieron. ¿Para qué les vamos a poner en el límite si ellos ya tuvieron esas experiencias? Vamos a apoyar sus fortalezas de a poco, con un andamio, ¿no? Aquí están los hermanos. Día de Muertos. Muchas actividades, muchos momentos de aprendizaje que permiten ir juntando experiencias positivas. Acá no vemos tanta sonrisa en Lorena, de por sí no es una niña tan como expresiva en esos momentos, pero aquí ya la vemos más grande, adolescente. Ahorita ella está trabajando en Benteler, la foto inicial que les mostré es de ella está trabajando, se graduó de Benteler, es una escuela que tienen dentro de esta empresa que se dedica a fabricar autopartes y que trabaja también en conjunto con Volkswagen y estas fábricas que están en Puebla. Tenemos convenio nosotros con ellos y ella pues decidió estar en este proceso formativo, ¿no? Y ya tiene trabajo, ya trabaja allí. Entonces, digamos que el pensamiento que nosotros tenemos es que en este ciclo de violencia que vimos hace un rato, si no llega una intervención que tiene estos elementos sanadores para la familia, donde José y María pueden entender, nosotros vivimos esto y no queremos darle esto a nuestros hijos. Me voy a ir a Alcohólicos Anónimos, dijo José, y él buscó también él sus recursos, no solo Juconi, pues no es que Juconi tiene toda la respuesta. La familia tiene que poder también, a medida que se va fortaleciendo, ir buscando sus recursos. Eso es la resiliencia, eso es la fortaleza, no que estemos aquí apapachando a la gente y dándoles. No es darles, es que puedan ver lo que ellos pueden hacer. Y me van a decir, bueno, pero eso no fortalece su economía, ¿no? Porque nosotros en nuestro sistema de monitoreo y evaluación lo que vemos es que, por ejemplo, en el programa de trabajadores de calle, gente que trabaja en la calle, muchas veces sus ingresos no es que mejoran después de salir de Juconi, pero sí mejora la organización del dinero dentro de la familia y el uso del dinero. El uso del dinero para la escuela en vez de para el alcohol, en vez de para la fiesta, etcétera. La organización de la familia, ¿no? Y la posibilidad de que los niños ya no trabajen en calle, ¿no? A pesar de que el ingreso no es que se vuelven ricos, ¿no? Pero sí tienen esa posibilidad de ahora que ya se entiende qué es la violencia, ya la puedo manejar, ya la puedo nombrar, ya puedo pensar diferente, ya me puedo organizar diferente dentro de mi familia, ¿no? Y bueno, aquí otra vez tomé prestado de Harvard, que me gusta mucho su centro de recursos porque tiene mucha información que es relevante y va con nuestra senda, que el buen trato también, ya les hablé de la violencia, etcétera. El buen trato también impacta en el desarrollo de las personas y también en su genética, por eso es súper importante romper los ciclos y hacer las intervenciones, porque ahora lo que descubrieron hermosamente esta gente y otras gentes es que también el buen trato impacta, así como si hay violencia, eso se va transmitiendo generación tras generación, el buen trato también. Es decir,
puede cambiar la genética, tanto el buen trato, tanto los químicos, todo lo que comemos, etcétera, como también lo malo, ¿no? Entonces, ¿por qué no ofrecer estas experiencias positivas, esta posibilidad a estas personas de hacer un cambio en sus relaciones? Y eso cambia a las siguientes generaciones, ya no viven la misma situación, incluso físicamente. Se puede ver familias que ya no tienen violencia, sus hijos son más altos, ¿no? Sus hijos son más, se ven distintos, ¿no? Cuando ya no hay violencia, hasta físicamente se crece. Entonces, eso es impactantísimo, creo que es algo que necesitamos considerar. Quiero mostrarles nada más un video porque creo que mi tiempo... no, todavía tengo tiempo. El segundo, por favor, para ver lo del buen trato, para que no sea solamente la parte oscura. The key to forming strong brain architecture is what's known as serve and return interaction with adults. In this developmental game, new neural connections form in the brain as young children instinctively serve through babbling, facial expressions, and gestures. And adults return the serve, responding in a very directed, meaningful way. It starts very early in life, when a baby coos and the adult interacts and directs the baby's attention to a face or hand. This interaction forms the foundation of brain architecture upon which all future development will be built. It helps create neural connections between all the different areas of the brain, building the emotional and cognitive skills children need in life. For example, here's how it works for literacy and language skills. When the baby sees an object, the adult says its name. This makes connections in the baby's brain between particular sounds and their corresponding objects. Later, adults show young children that those objects and sounds can also be represented by marks on a page. With continued support from adults, children then learn how to decipher writing and eventually to write themselves. Each stage builds on what came before. Ensuring that children have adult caregivers who consistently engage in serve and return interaction, beginning in infancy, builds a foundation in the brain for all the learning, behavior, and health that follow. En Juconi ellos dicen servir y devolver, nosotros decimos servir, recibir y devolver, porque cuando hay una interacción como las que se ve ahí, el adulto no es que inmediatamente tiene que responder, primero es ver recibir, qué me está diciendo, comprender, ¿no? Está queriendo que yo mire para allá donde me está señalando, estás queriendo que yo vaya allá, no, es que no tenemos que responder necesariamente. Entonces es escuchar y ver lo que la otra persona me está diciendo, sea niño, sea bebé, sea adolescente o adulto, no importa, todos estamos tomando iniciativas todo el tiempo. Ahorita, por ejemplo, ustedes me están mirando y yo estoy sintiendo, las iniciativas de ustedes están como en globitos en sus cabezas, ¿no? ¿Qué está diciendo esta? Ya me quiero ir, estoy cansado, como muchas, o qué interesante, ¿no? Y eso es algo que lo vemos todo el tiempo en el lenguaje corporal de las personas, su iniciativa, y a veces la seguimos o a veces deliberadamente decidimos no seguirla y lo sabemos todos los que estamos acá. Sentimos eso, como que me cayó mal, le caí mal a esta persona. Eso fue una iniciativa que ustedes sintieron, una comunicación no verbal que sentimos y que muchas veces pues no tenemos la relación suficiente para hablar con las personas del tema. Con los niños y con las familias, los niños todo el tiempo están desesperados, decimos nosotros en Juconi, por conectarse. Un bebé desde que nace está desesperado por conectarse. Eso es importantísimo, porque es un enfoque diferente a lo que teníamos de que no, pues a los 7 años, bueno, en mi época, pues yo me acuerdo, mi primer recuerdo es como de los 5 años, ¿no? No me acuerdo de nada antes. Qué hermoso hubiera sido, ¿no? Tener interacciones en sintonía antes, a lo mejor hubiera sido una mejor persona. Ahorita se ha descubierto esto y tiene relevancia para el trabajo. ¿Por qué? Con esto voy a terminar. La evidencia nos dice, este es un gráfico que muestra programas que se analizaron, la gente de Harvard analizó estos programas, que son programas de trabajo con preescolar y sus familias, en el cual hay un trabajo en el preescolar y la familia va a un centro a recibir apoyo.
Este es otro de bebés, también donde la familia va a recibir, busca la ayuda. Y donde el retorno de inversión social es más alto. Es un programa donde se trabaja con la familia y los niños con un enfoque terapéutico. Eso quiere decir que si nosotros apoyamos la recuperación de familias, los resultados en términos de impacto son más grandes que si solamente trabajamos con el niño, por ejemplo, o con la familia pidiéndole que venga a nosotros. Si nosotros vamos a ellos, si nosotros los buscamos desde un enfoque terapéutico, tenemos mejor resultado. Pero más allá de los resultados, les doy otro dato. Hay una gente de una publicación científica que se llama The Lancet, que descubrieron que la violencia en familias que tienen bebés recién nacidos, que con riesgo pues, disminuye un 50% solo con que la persona reciba una visita mensual, la mamá, con el recién nacido, una visita mensual de alguien que es un trabajador que dice, hola, te vengo a visitar, ¿cómo vas? Nada de terapéutico, o sea, ahí no es que hace terapia ni nada, es solamente una visita donde, hola señora, sé que tienes un bebé, vengo a visitarte, desde el hospital. Y aquí en México ya se está empezando a implementar en algunos espacios médicos la posibilidad de la visita familiar a niños que están en riesgo, que llegan con algunos indicadores de violencia, pero no estamos tan seguros, a sus familias, porque esa solo mirada hacia la familia ya cambia también, ya la familia siente que hay, o sea, ni siquiera el enfoque terapéutico. Sí, la ciencia nos dice que lo terapéutico tiene mejor resultado, pero también tenemos resultado con otros acercamientos, ¿no? También para decir que no tenemos que hacer exactamente una cosa u otra, sino que entender que el impacto que tiene el ir hacia las familias, de la manera que sea, incluso como me preguntaba ayer una persona que trabaja con migrantes, incluso con solo el niño, trabajar su historia familiar y sanar esa historia difícil, con eso también ya estamos teniendo un enfoque en familia, si es que no nos dedicamos a la familia en sí, porque la familia existe también aquí y aquí. Muchas gracias. Si tienen preguntas, algún comentario, pregunta, sí. Creo que sí, ya. Hola, pues gracias, de verdad, gracias por la información. Y de todo lo que decías me surgía una duda, porque lo que hablabas respecto al cerebro, me acordaba de haber visto estudios que decían, por ejemplo, la meditación podía cambiar el cerebro, podía transformarlo. Entonces, digamos, veía, no todo estaba perdido, aunque haya pasado a edad temprana, yo podría reconfigurar mi estructura cerebral a través de un proceso de meditación. Pero eso me hacía pensar, ¿qué tanto la espiritualidad o qué información podrías tener respecto a el impacto de lo espiritual en todos estos procesos? Sí, digamos que yo no conozco estudios que digan, o no he leído, a lo mejor hay, yo no lo hemos revisado en Juconi, de procesos espirituales, o sea, saber exactamente cómo el impacto, pero sí cualitativamente sabemos el resultado, ¿no? Las familias, decía ayer Eric, la fe es un elemento crucial de la transformación de las personas. Fe en lo que sea, te lo digo porque yo no soy muy creyente, pero sí confío en que las personas que tenemos fe en algo superior o algo, no sé cómo se llame, eso es algo que la gente siente que tiene un campo de protección, ¿no? Las familias, y lo dicen, ¿no? Las familias con las que nosotros trabajamos. Lo de la meditación, pues sí, es algo que tiene o sea, sí lo sé, o sea, conozco gente muy cercana a mí que lo hace, pero también no todo mundo tiene esa capacidad inicialmente. Es decir, si tu programa, por ejemplo, yo lo que pensaría, pensando como en la experiencia que tiene Juconi, si tu programa, cuando ingresa la persona ya vas a hacer meditación, darle meditación, a veces no tiene buen resultado inicialmente. Puede ser una práctica que esté ya en un proceso intensivo, ¿no? Donde la persona ya pasó por otros procesos y ahorita ya puede tener el espacio en la mente para poder hacer el ejercicio de la meditación, por decirte, ¿no? Por las características de esa herramienta como herramienta, ¿no? Pero también cualquier herramienta es así, tenemos que pensar en qué momento de la intervención es adecuado meter esto o lo otro, ¿no? Hay cosas que inicialmente tal vez
desde nuestro enfoque no serían tan recomendables con esta población. A lo mejor personas que no están severamente, que no tienen violencia intergeneracional y no están traumatizadas severamente, etcétera, sí pueden entrar, ¿no? Población que hemos tenido violencia, pero también hemos tenido mucha resiliencia, etcétera, pero pensaría desde nuestro enfoque que inicialmente no lo usaríamos. No tengo indicadores de resultados ni tampoco de impacto, no conozco. Gracias. Sí. ¿Dudas, preguntas, algún comentario? Hola, buenos días. Bueno, respecto al comentario del compañero, sí hay estudios científicos que demuestran que la espiritualidad o la religiosidad, no importa cuál, ayuda definitivamente a que las personas en situaciones de sufrimiento terrible, de una guerra, de un conflicto armado, de un exilio forzado, como los refugiados, por ejemplo, logran a través de la espiritualidad y de la religiosidad estar contentos, estar alegres a pesar de. Precisamente estoy leyendo un libro que ya lo leo por segunda vez, que se los recomiendo mucho, que está escrito por dos sabios, el Dalai Lama, que es de religión budista, y Desmond Tutu, que es un arzobispo anglicano. Los dos son personas que su vida ha sido terrible, o sea, imagínense el Dalai Lama tener que irse al exilio, dejar su país y llevar viviendo en el exilio 56 años ya con su vejez, por obligación, por la represión china. O el caso de Desmond Tutu, que tuvo que sufrir todo el apartheid de Sudáfrica, toda la muerte de sus amigos, la prisión de Nelson Mandela, y a pesar de eso, ser felices. Claro, también ahí en estas dos religiones, bueno, yo soy católica, es diferente, pero digamos, en los dos casos, la meditación sí ayudó, y el ser empáticos con la humanidad, no solamente con tu familia, sino tratar de ser una mejor persona para el bien de todos, para el bien de la humanidad. Y entonces a través de sus obras ellos muestran cómo al ser generosos con nuestro tiempo, con nuestro dinero, con compartir un pan o un rato agradable, como dice Romy, estamos mejorando nosotros como personas y a su vez estamos mejorando en esa compasión, en esa solidaridad y generosidad a la humanidad. De eso sí hay muchos estudios científicos. Y ellos dos dicen en este libro especialmente, que se llama Alcanza la felicidad duradera en un mundo en cambio constante, el libro de la alegría, ellos aseguran que si somos más empáticos y más compasivos, podemos, aunque estemos en una cárcel, en una prisión, aislados, digamos, estar más contentos en medio de la guerra, en medio del dolor, en medio de la tristeza. Gracias. Gracias. Ya, perfecto. Pues con este comentario creo que ya cerramos. Les agradezco muchísimo su atención y nos estamos viendo al ratito en el taller. Gracias.